Radio Global presenta Por Siempre Sucre. Un mano a mano diario con los personajes que le ponen el hombro a la región. Por Siempre Sucre, con el sello inconfundible de Radio Global. A menos de 48 horas para el proceso electoral que va a vivir el país a través de 5 departamentos, dentro de los cuales está el departamento de Chuquisaca, en este proceso llamado repechaje, balotaje, lo que vendría a ser la segunda vuelta entre los dos candidatos que obtuvieron la mayor cantidad de votos en Bolivia y particularmente en Chuquisaca. Sobre este tema que naturalmente la amerita una profunda una profunda información y análisis también. En esta jornada de viernes es el tema prácticamente que va a dominar nuestra programación. Quiero saludar al compañero de trabajo Omar Montalvo. ¿Cómo está, Omar? Querido Fabio, bien, en viernes estamos felices y este día espectacular, mira ese sol sucrense que ilumina con alegría. Y yo vengo motivado así porque los sucrenses amamos nuestra ciudad, porque es una ciudad bella, linda, bella, linda, acogedora, dulce y además la más linda y la más antigua de Bolivia. 500 años de fundación, 500 el año 1538. 1538. ¿No? La primera ciudad capital, ¿no? Que tiene, que se ha fundado, que claro, es por eso es la capital de Bolivia y por eso es la más importante. Esta ciudad siempre fue cabeza de Estado. Así es. Capital, ¿no es Desde cierto? la Real Audiencia de Charcas, pues aquí se administraba justicia para el Virreinato del Río de la Plata o para el Virreinato del Perú, en distintos tiempos, pero con el mismo poder. Exactamente. De aquí a 12 años... Sí, ¿no? 12 años sí. Estaremos celebrando, ojalá Dios nos dé vida, ¿no? Para poder conmemorar los 500 años de fundación. ¿Qué tal? Bárbaro. Qué hermoso, qué hermoso. Por eso pues soy el tipo feliz que llega a la radio a conversar con los amigos y a compartir las cosas que tú preparas y que todos sabemos que son importantes. Saludaremos con el mayor respeto y sobre todo con agradecimiento al presidente del Tribunal Departamental Electoral, el abogado, sociólogo Fabio Chacolla, que nos honra con su presencia y que ha llegado en ese propósito de informar, compartir con la gente, con la audiencia, con el ciudadano, que este próximo domingo acudirá militantemente a ejercer su derecho sagrado que manda la Constitución, ir a elegir al próximo gobernador. ¿Cómo está, distinguido presidente? Muy buenas tardes, bienvenido. Estimado Fabio, muy buenas tardes. Igualmente, estimado amigo Omar, un gusto estar aquí presente junto con ustedes, tan dignas personas, sucrenses, bolivianos al igual que yo, y presto a compartir estos minutos, ¿no? Con ustedes. ¿Cómo ha pasado el tiempo, no, querido doctor Fabio? Del 52 al 2026 han pasado muchas cosas en la historia electoral de Bolivia. Había elecciones antes, pero antes del 52 no se reconocía el voto universal, que permitía el voto de las mujeres y no calificado, porque antes para votar tenías que tener un patrimonio, cuando se funda, me estoy volviendo muy atrás, pero es interesante ver este proceso. Cuando se funda la República de Bolivia, no, para elegir o ser elegido tenías que saber leer y escribir, tenías que tener una renta mensual determinada, creo que era 30 pesos, no, tenías que tener una fortuna mínima que te permita ejercer tu ciudadanía. Entonces, mira, un derecho fundamental como es el derecho a votar ha sufrido transformaciones a lo largo del tiempo para que hasta en 1952, con el voto universal, se reconozca ese derecho a todos, sin ninguna restricción, sin ninguna condición. Y hoy, con nuestro invitado, el doctor Fabio Chacolla, venimos a saber más de
derecho, cómo lo vamos a ejercer el domingo, de qué manera no se tiene que votar para evitar que su voluntad personal sea distorsionada. Tenga cuidado, ya decía ayer o esta mañana el doctor Chacoya, ¿no? Si te sales del cuadrito, lo arruinaste tu voto, ¿no? ¿Es así, doctor? Sí, básicamente. ¿Cómo es la cosa? La cosa es medio complicada la cosa. No, sí, la verdad, siempre es bueno aprender historia. Carlos Mesa decía que la importancia de aprender historia es como cuando manejas el vehículo, ¿no? Antes de acelerar siempre te fijas el retrovisor. La historia te enseña, el que sabe historia o el pueblo que conoce la historia nunca comete dos veces el mismo error. Entonces es fundamental la historia, sin lugar a dudas nos ubica. En lo que se refiere pues al proceso electoral, efectivamente el tema del balotaje o segunda vuelta es una figura excepcional. Está en el artículo 64 de la ley 026 y está prevista solo para el tema de las gobernaciones, no así para las alcaldías. Ustedes conocen, si nos retrotraemos un poco, las elecciones subnacionales tienen mucho que ver con el diseño de organización territorial. Son dos cosas que se están fusionando en este momento. Lo único que estamos haciendo, en mi criterio, es ver cómo funciona la Constitución y el diseño de Estado. Por un lado, la Constitución establece que somos un Estado pluriétnico y multicultural, o un Estado plural, ¿no? Ese pluralismo implica, básicamente en el ámbito de la democracia, reconocer tres sistemas de democracia. Democracia representativa, participativa y democracia comunitaria. Estos tres sistemas de democracia se han activado a partir del 82 de manera, si quiere, dialéctica. Cuando Bolivia retorna a la democracia el 10 de octubre del 82, había un solo sistema de democracia, la democracia representativa, que viene desde la Revolución Francesa, básicamente, ¿no? Que implica lo que hace un momento usted decía, y Rousseau en su libro El contrato social plantea: la soberanía reside en el pueblo, es inalienable, imprescriptible, pero se la ejerce a través de sus representantes. Entonces, la Constitución decía eso, ¿no? También, claro, lo que usted dice, doctor, y refrendado en la Constitución boliviana, yo recuerdo del 67 que decía: el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Correcto. Entonces, ese es el origen de la democracia representativa. Como bien dice, el pueblo, porque democracia viene de los términos domus, pueblo, kratos, poder. El poder del pueblo se lo ejerce a través de sus representantes. En el sistema de democracia representativa, si los que me están viendo, es interesante el rol que juegan los partidos políticos, porque la sociedad civil que está en la base, la única manera en la cual el ciudadano de a pie puede ser parte de la toma de decisiones, que es el gobierno, es a través de los partidos políticos. Porque en un sistema de democracia representativa, los partidos políticos monopolizan la representación política. Son los que deberían en una democracia representativa, generar líderes, porque X, Y, Z, Juan Pérez, Carlos Mamani, que quieren ser diputado, senador, presidente, necesariamente tienen que ser postulados por un partido político. Ahí viene el rol de los partidos políticos en los sistemas de democracia representativa. Intermediarios entre Estado y sociedad. Correcto, son los intermediarios. Ustedes saben que del 82 en adelante, lamentablemente, muchos partidos políticos tradicionales no han cumplido ese rol. Han empezado a degenerarse al interior de manera tal que empiezan a surgir cúpulas, ¿no? Cúpulas que van eligiendo a qué candidato promover y a qué candidato no promover, e incluso llegan a repartirse algunas representaciones entre familiares. No había democracia interna en los partidos. No existía democracia. Entonces, hay un desgaste del sistema de los partidos políticos. Ese es un primer elemento. Llega la década de los 90 y se promulga la Ley de Participación Popular, la 1551, que si bien en el plano económico significa desconcentración económica, en el plano sociológico y político implica la atomización del poder, porque logras generar participación de la sociedad civil a través de las OTBs y comités de vigilancia. Empiezan a organizarse y a tener representación política, si vale el término, en los municipios, la sociedad civil. La sociedad civil empieza a empoderarse. ¿Cuándo explota esto? En la guerra del gas y en la guerra del agua. En la guerra del agua uno advierte, son posturas teóricas,
¿Cuál es la diferencia entre la guerra del gas y la guerra del agua? En la guerra del agua, lo que surgen son movimientos sociales urbanos que buscan la reivindicación de servicios. Se dice, según el Chato Prada, el compañero Prada, que en Bolivia hay dos tipos de ideólogo del sociales. MAS, por si acaso. Chato. No, es politólogo. Politólogo, pero ideólogo del... Hay dos tipos de movimientos sociales urbanos que buscan reivindicaciones de servicios y movimientos sociales rurales que buscan reivindicaciones étnicas, ¿no? de raza, etnia. Así es. En la guerra del gas, los dos movimientos sociales se fusionan por primera vez en la historia de Bolivia. Prueba de ello es que Carlos Mesa, cuando jura como presidente por sucesión en la plaza de San Francisco, está en uno de sus lados está el Felipe Quispe Mágico, que representaba a los movimientos indígenas, y Jaime Solares, que representaba a la COB y demás, ¿no? Entonces, ya la guerra del agua y la guerra del gas representan un cansancio de la sociedad civil y plantean la incorporación de el sistema de democracia participativa o sistema de democracia directa, expresada en referéndum, plebiscito, iniciativa popular, asamblea constituyente. Ese es el mejor ejemplo de cómo la sociedad civil exige romper el monopolio de los partidos políticos, de manera tal que el 2004 se reforma por segunda vez la Constitución del 67 y Carlos Mesa incorpora el segundo sistema de democracia, que es la directa. Entonces ahí se rompe el monopolio de la democracia representativa. Y en cuanto a la democracia comunitaria, que es de los pueblos indígenas, surge con la reforma del 94, cuando estaba de presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y Víctor Hugo Cárdenas vicepresidente. Se reforma 60 artículos de la Constitución del 67. 2 artículos son trascendentales, en este caso el 1, que es el reconocimiento de que somos plurétnicos y multiculturales, y el 171, que habla que reconocemos a los pueblos, a las autoridades indígenas, originarias y campesinas. Entonces la conclusión es que para el 2005, producto de estas dinámicas sociológicas, económicas, políticas, crisis, porque crisis para mí, según Gramsci, es lo viejo que no puede morir y lo nuevo que no puede nacer, o sea, la crisis es una positiva. oportunidad, así es. Entonces, para el 2005 ya existían de manera desordenada los 3 sistemas de democracia. Y la Constitución, la Asamblea Constituyente del 2006, que se hizo aquí en Sucre, incorpora oficialmente estos 3 sistemas que lo vemos ahora en el artículo 11 de la Constitución. Eso por un lado. Por el otro lado está el tema de las autonomías. Ustedes saben que el 6 de agosto, cuando se instala la Asamblea Constituyente aquí en Sucre, no estaba en la agenda el tema de las autonomías. Habíamos pasado de un Estado unitario a un Estado descentralizado con la ley 1654 del 93-94, pero no había en el escenario político autonomías. El 2006 hay un cabildo del millón en Santa Cruz, el 15 de diciembre, por el Comité Cívico a la cabeza de Costas, y ahí se habla de las autonomías, e incorporan por la fuerza esto en la Asamblea Constituyente, y no hay otro remedio que incorporar, y hoy en día está en la tercera parte, artículo 269 y siguiente de la Constitución, estructura y organización territorial del Estado, donde decimos que Bolivia tiene un nivel central, representada por Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, y 4 autonomías. Entonces, a partir de ahí, cuando tú dices elecciones subnacionales, ¿qué estás haciendo? Estás eligiendo autoridades departamentales y municipales, y en otros casos hasta regionales, que tienen por finalidad hacer que funcione el sistema de autonomías. Entonces son 2 elementos que se están fusionando en estas elecciones. Ese es un primer elemento, ¿no?, que se puede comentar. Un segundo elemento es que en las elecciones del 22 de marzo, ya lo he dicho esto, en los 9 departamentos no se eligió iguales autoridades. En aquellos departamentos donde se aprobaron sus estatutos autonómicos, se logró elegir 3 tipos de autoridades: departamentales, municipales y regionales: Tarija, Pando, Beni y Santa Cruz. Y en aquellos departamentos donde no se aprobó todavía los estatutos, como caso Chuquisaca, Potosí, etcétera, solo 2, departamentales y municipales. Nos vamos a la elección del 22 de marzo con una complejidad, porque aquí se tenía que elegir 2 papeletas, una café que era para municipio con 2 votos y una gris que era para gobernación con 3 votos, total 5 votos, y el sistema de cómputos era diferente. Para municipios, simple mayoría, por eso no hay segunda vuelta.
Para gobernación, el artículo 64 de la 026 establece dos posibilidades. Opción A, mayoría absoluta, obtener el 50+1 del total de votos válidos. Ninguno de los candidatos obtuvo eso. Opción B, obtener el 40% del total de votos válidos con una diferencia del 10% respecto al segundo. Tampoco, entonces no hubo ganadores. Excepcionalmente en ese caso, el artículo 64 dice que si no ha habido un frente que haya obtenido alguna de las dos posibilidades, corresponde irse al balotaje dentro de los 30 días. Y de esa manera, de los 9 departamentos, en 5 departamentos, el día 19 de abril se va a llevar a la segunda vuelta. Pero todo esto es sistema de democracia representativa. Claro. El sistema de democracia comunitaria, que es paralelo, tiene su propio cronograma. Propio mecanismo. Claro, en donde... Usos y costumbres. Usos y costumbres. Dijimos que las autoridades subnacionales en Bolivia en total son 2.716 autoridades que hemos elegido el 22, de las cuales 36 son autoridades indígenas originarias campesinas, y en el caso de Chuquisaca tenemos 5 autoridades, 4 departamentales y una municipal. Entonces ya tenemos 2 guaraníes, un yampara, un caracara y tenemos un concejal. Y aparte tenemos un municipio. Y 2 tatas como candidatos. Hay 2 tatas. Entonces, permítame la broma, para que no sea muy rígida nuestra entrevista. Claro, entonces es complejo este tema, pero es importante y apasionante. Claro que sí, doctor. Aquí me ha surgido una pregunta, permítame. Es que, ¿qué opina usted? ¿Considera que en el caso de las gobernaciones se justifica la segunda vuelta? Yo parto de que la única manera de saber si una ley es buena o es mala no es leyéndola, sino aplicándola. Ninguna ley está hecha sobre piedra. Así es. Desde ese punto de vista creo que es importante analizar y cuestionar no solo el tema de la segunda vuelta, sino también otros elementos, ¿no?, que hacen al ejercicio de la democracia. Claro, desde un punto de vista estrictamente académico, como docente universitario, uno se pone a analizar. Tenemos alcaldías donde han obtenido la victoria con el 20%. En Potosí es con el 15%. No ha habido ningún problema. Tenemos gobernadores donde prácticamente para la segunda vuelta no va a cambiar en lo mínimo el tema de asambleístas territoriales y por población. Eso ya está cerrado. Claro. Solamente es el tema de buscar mayor legitimidad, pero eso es, en términos de crisis económica, todo creo que se podría... Hay razones académicamente válidas como para sugerir alguna modificación a futuro. Sí, porque en Potosí, como decíamos, Fabio, ser alcalde con el 15% me parece un alcalde muy débil, sin respaldo popular, con un alto grado de ilegitimidad. Sí vale la aplicación, porque también puede ser entendida groseramente esa afirmación. Sin embargo, por economía, para un país como el nuestro, que se da el lujo de hacer elecciones ¿cada cuántos años? Pues 5 años. No, pero incluidas las judiciales, tenemos tantas elecciones y tanto gasto de dinero y el resultado sigue siendo el mismo, no ha cambiado. El sistema de partidos o el sistema que estaba hablando el doctor describiéndolo tan hábilmente, no ha cambiado la realidad del país. Entonces, ¿sirven las elecciones? Sí, para elegir nuestras autoridades. Los que tienen que mejorar son los candidatos para que sean más responsables y sean más creíbles. Porque no puede ser que vayas a ejercer el poder con tan bajo porcentaje de apoyo. Ahora, cuando yo preguntaba, me refiero al caso de Potosí, por ejemplo, o el caso de La Paz, el gobernador ya proclamado, Revilla, va a ejercer, si continúan las cosas tal como están, con el 20% de apoyo. Entonces, es un poco cuestionable. Hay mucho para analizar, no cabe duda, ¿no? Pero no es lo mismo un candidato que sea elegido con, bueno, cercanamente al 50%, un 40% es una votación respetable que respalda una posición política, una propuesta programática, un candidato, qué sé yo. Por eso decía, tiene sentido, pero además hay otras cosas que, como usted bien decía, doctor Chacollas, hay que cambiar en la ley. Está bien que se paralice un país para ir a votar. No, yo parto de que es un privilegio poder elegir a nuestras autoridades, ¿no? Es un privilegio que existe en Bolivia estos sistemas de democracia que permiten que la voluntad del pueblo se convierta en representación política.
el fin como tal justifica que sea un tema de Estado. Los mecanismos por los cuales logramos ejercer esto hay que ajustarlos, creo que son tiempos de cambio, en términos de que el tema, la ley 018, la ley 026, la 1096, ley de partidos y agrupaciones ciudadanas, está vigente hace 10 años. Entonces la dispersión de voto en realidad no se debe tanto a la ley por un inicio, sino al quiebre de organizaciones y de estructuras orgánicas, ¿no? Que ante la no existencia de esa presencia política hegemónica han empezado a generarse un sinfín de partidos y agrupaciones que han generado a la larga la falta de legitimidad de los ganadores. Entonces quizá ahí hay que ajustar la ley de partidos políticos a futuro, ¿no? Para que no existan lo que llaman algunos los taxipartidos, porque eso a la larga hace mal, les hace mal a ellos y les hace mal a la sociedad. Claro, doctor, aquí otra digresión, permítame. Es que, Fabio, es tan importante que la gente entienda que no puede haber dueños de un partido político. ¿Dónde se ha visto conceptualmente que haya el dueño de un partido político? A ver, el partido político es una organización fundada en el derecho de asociación libre que permite la Constitución, que reconoce como derecho fundamental, pero asociación para fines lícitos, y en este caso se organizan para participar en política. Entonces, viene la pregunta, el sistema de partidos políticos vigente hasta el 2002 se destruyó por sus propios vicios y por sus propios problemas que degeneraron la democracia. No habiendo democracia interna, querían exigir democracia hacia afuera. En este nuevo modelo se ha desideologizado a los partidos políticos y se ha dado impulso a las organizaciones ciudadanas. A las agrupaciones ciudadanas, que no tienen contenido ideológico, se forman como un club de amigos, visto, y ahí surgen los dueños de estas agrupaciones ciudadanas, ¿no? Propietarios que alquilan la sigla, venden, transan, arreglan monetariamente, distorsionando la esencia de la democracia, haciendo que el ciudadano sea sujeto de una manipulación grosera fundada en intereses económicos de los propietarios. Es por eso que estoy incidiendo en esto. Ya basta de que haya dueños de partidos políticos o de agrupaciones ciudadanas que son los taxipartidos. Esos taxipartidos son los que están destruyendo algo que es tan valioso como la democracia boliviana. En algún momento decía el doctor Chacoya la necesidad de fortalecer al partido político, a los partidos políticos, porque las agrupaciones han aparecido y han tenido vigencia, tienen vigencia, nos guste o no nos guste, lamentablemente, claro. ¿Verdad? Son legales. Son legales, responden a la norma, responden a la ley. Hay necesidad de fortalecer los partidos políticos y seguramente de hacer algunas reformas para evitar lo que usted está comentando, compañero Omar, porque no puede ser que una agrupación esté en manos. Esta agrupación se crea con la responsabilidad de las siguientes personas. Aparece un presidente, un vicepresidente y prácticamente son dueños de la agrupación ciudadana y donde lamentablemente no hay una democracia interna, ¿verdad? Así es. Bueno, es una agrupación privada. Tienen unos estatutos que nadie fiscaliza cómo se cumplen. Bueno, se ha dado lugar al manoseo. Es lamentablemente. Si a mí me preguntaran qué cosas se tendría que ajustar ahora que he experimentado las subnacionales del 22 de marzo, siempre en el plano estrictamente académico, ¿no? Como docente universitario. Por ejemplo, estábamos hablando del tema de la meritocracia de la política, ¿no? Estábamos hablando con la Facultad de Economía, carrera de Gestión Pública, a futuro, a mediano plazo, la posibilidad de generar cursos gratuitos con organizaciones políticas para que empiecen a formarse en el tema de la gestión pública. Creo que es importante y a futuro es un comentario estrictamente académico a título personal, sería interesante lograr introducir como requisito habilitante para postularte a un cargo
haber cursado ese curso de gestión. Acreditar una formación. Claro, ¿no? Independientemente de que haya culminado el colegio, el nivel secundario, universitario, porque no queremos restringir la participación, lo que queremos es candidatos que sepan qué es a dónde se están metiendo. Si Calificados, por lo claro, menos mínimamente por formados. el bien de ellos y por el bien de la cosa pública. de la cosa doctor. un otro elemento, por ejemplo, aquí en Bolivia se considera hasta un delito transportar el día de la elección a los electores, ¿no? El tema del voto carretilla. Pero hay otros países donde no ocurre así, porque en realidad ya están inscritos en esas mesas, ¿no? Entonces, nosotros que conocemos el campo, aquí no hay mucho problema, ¿no? La distribución de los recintos es en base a tu domicilio. Máximo caminarás media hora. Pero en otros lugares, por ejemplo, el municipio de Yotala, todo lo que es Carvajal, Las Higueras, realmente es lamentable cómo la gente se tiene que trasladar 4 horas, 3 horas, y con mayor razón la gente de la tercera edad por el tema del tema de las remesas o trámites ante los bancos. Entonces, tal vez no tendría que ser tan restrictivo el tema del uso de vehículos, ¿no? Pero doctor, es que como hemos visto tantas cosas a lo largo de nuestra vida política, la trampa pues estaba en que inscribían a una persona con un nombre en un recinto, en una mesa, en un recinto, para un recinto electoral, y la misma persona con otro carnet, con otro número de carnet, era inscrita en otro registro. Digamos, uno va a votar en Chuquichuqui, otro en Surima. Ahí es donde transportar a los electores llevaba al fraude y facilitaba el fraude, porque claro, votas en Chuquichuqui con un carnet y luego vas a votar a Surima con otro carnet. Y esa transportación es la que facilitaba el fraude. Ahora la tecnología impide eso, ¿no? El tema de la huella digital, el tema de claro. ya además es muy la foto, ¿no? No digo imposible, pero el biométrico. El padrón biométrico, ¿no? Entonces son cosas que uno va, el tema de los requisitos para la conformación de agrupaciones ciudadanas, partidos políticos, la democracia interna, el sistema de cómputos, las segundas vueltas. Entonces entiendo yo que después de este proceso electoral a nivel nacional vamos a hacer todos los tests, un proceso de evaluación, y estoy convencido de que van a surgir muchas sugerencias de modificación, no solamente normativas, sino constitucionales. Llámeme pues, vamos a sugerir con Fabio. Sí, es que de verdad hay muchas cosas que modificar y por la experiencia vivida, ¿no? Y claro, y seguramente será la base de lo que indica aquí el proyectar, ¿no?, la nueva ley electoral. Claro, sí. Donde haya necesidad de la presencia académica de las universidades, de los colegios de abogados y de la gente afín en este tema, ya de carácter, no sé si digo lo correcto, de carácter constitucional. Valdría la pena que el proyecto de ley lo elaboren todas las instituciones del país, académicas, colegios de profesionales, etcétera, etcétera, mi querido doctor. Sí, Yo sí. creo que es el gran desafío post elecciones subnacionales. Tenemos una agenda ya institucional, hemos presentado a sala plena nosotros un plan de empoderamiento institucional con sede en Chuquisaca y Sucre. Una vez que acabe este tema de las subnacionales, tenemos que trabajar en el Museo de la Democracia, en la Calle de la Democracia, Qué lindo. en el Observatorio de la Democracia, en la Semana de la Democracia, ¿no? Entonces son temas que lo queremos ejecutar siempre en coordinación con las otras instituciones, y no está alejado el tema de generar un proyecto de reforma, porque tenemos algo de experiencia, no hemos hecho algunas leyes a nivel nacional, como es la ley de regularización de derecho propietario, no hemos sido nosotros los autores, ¿no? Los autores de la ley 908. Bueno, en eso estamos. Ahora nos abocaremos a lo del 19 de abril. Sí, doctor, venga, ¿cómo hacemos? ¿Cómo va a ser el voto? A ver, cuéntenos, ¿cómo tiene que ser? Bueno, lo primero que tenemos que ver es los retos que nosotros hemos tenido que enfrentar como Techo Quisaca, porque no estaba prevista la segunda vuelta de inicio, ¿no? Nosotros, lo primero que hemos tenido que enfrentar como Techo Quisaca es los plazos. Para preparar la elección del 22 de marzo hemos tenido casi 2 meses. Para preparar la elección del 19 de abril se nos ha reducido a menos de 3 semanas, primer elemento. Un segundo elemento es que en términos logísticos era el mismo padrón. El 22 de marzo fue 370.517 personas habilitadas para elegir gobernación. Y ahora también, eso ha hecho que nosotros tengamos que hacer una logística
Y aquí para que el público que nos está escuchando y viendo entienda, si nos preguntamos qué es un proceso electoral, un proceso electoral no se resume en emitir el voto, eso es parte. Un proceso electoral tiene tres partes, un antes, un durante y un después. Un proceso electoral empieza desde la emisión de la convocatoria y concluye con la entrega de las credenciales a los que han ganado. Ese proceso electoral, en el caso de la segunda vuelta, sería de la siguiente manera. La fase de antes de empieza el 30 de marzo, cuando se ha de emitir la convocatoria para la segunda vuelta, un día lunes a las 6 de la tarde, me acuerdo ahí se nos publicó, y concluye el 18 de abril, día sábado. Ese es el antes de. En el antes de, todos los TED, incluyendo nosotros, nos enfocamos en dos elementos. Por un lado, los jurados electorales. Hay que sortear a los jurados electorales, hay que capacitarlos, hay que notificarlos. En el tema de Chuquisaca, gracias a Dios ha habido mejora en relación al 22 de marzo, y lo digo por qué. Primero, nos hemos esforzado porque la gente, los ciudadanos designados como jurados, cambien de chip. Entiendan que ser jurado electoral no es pérdida de tiempo, no es una carga social, es la oportunidad de ser autoridad. Los jurados electorales son las más altas autoridades en cada una de las mesas. Tienen la posibilidad de garantizar que el voto del chuquisaqueño y del ciudadano se respete. Son los encargados de garantizar que los datos que están en las actas sean reales y fidedignas. En Chuquisaca tenemos un padrón departamental de 370.517 personas, tenemos 1.758 mesas electorales distribuidas en los 29 municipios, y eso nos da por suma aritmética que teníamos que sortear, y así lo hicimos el 1 de abril, 10.548 jurados electorales por alternancia y equidad de género, Guarmisits, Caricits. Ahora bien, una vez que hemos sorteado, ellos podían presentar sus excusas, y lo hicieron. ¿Cuántas excusas se han presentado? 611 excusas. ¿Cuántas hemos aceptado? 369. En comparación con el 22 de marzo eran 750 y se aceptaron 476. Hemos disminuido en la presentación más de 100 excusas. Ese es un dato que en lo personal considero es positivo porque la gente está cambiando de chip. Acto seguido teníamos que notificarles. En Sucre, CIR 1, CIR 2, no es fácil, pero es más sencillo, ¿no? Porque está cercano geográficamente, claro. Pero en las provincias hemos tenido que desplazar a nuestros notarios. ¿Cuántos notarios hemos contratado para la notificación de los jurados? 571 notarios electorales. Ellos han tenido que ir a buscarles, generar iniciativas, etcétera, ¿no? Acto seguido tenemos que capacitarlos. Ahí sí hemos tenido un poco de debilidad porque para el 22 de marzo por lo menos hemos hecho cursos intensivos unas 2 o 3 veces, aquí solo una. El pasado viernes, sábado y domingo hemos hecho un curso intensivo aquí en la capital y lo mismo en provincias. Y ahí públicamente invito a todos los jurados electorales que no han podido asistir a esos cursos. Tenemos habilitado en la calle España número 18 el Centro de Capacitación Permanente, donde pueden ustedes ir, sacar información en físico, recibir la información de los capacitadores de 8 de la mañana a 8 de la noche y luego les dan en digital en su flash, ¿no? Entonces un tema ya de compromiso de ellos también. Estamos convencidos que no es suficiente hablar de democracia solo cada vez que hay elecciones, ¿no? Tendría que ser 365 días del año. Para eso tenemos también un proyecto que en algún momento se les va a explicar, pero va a arrancar de aquí a un par de semanas. Una vez que tenemos el tema de los jurados electorales, es el tema de las maletas. Ustedes saben, estimados radioyentes, una maleta en el fondo es una caja de cartón en forma de maleta, que tiene 44, 45 productos. Esa caja de cartón contiene documentación sensible. Sin esos documentos es imposible que se abra una mesa. Son 1.758 maletas electorales que desde el momento en que llegan las papeletas de la imprenta, custodiadas por los policías porque es un documento sensible, se hace control de calidad. El martes pasado hemos acabado de armar el 100% de las maletas,
Posteriormente, el día de ayer hemos empezado a distribuir estas maletas con los respectivos custodios. Medidas de seguridad que obviamente ya existen hace un par de años. Por decirte, el jueves a las 6 de la mañana estaban ahí depositadas en archivos las 1.700 maletas por orden. Ya, ¿qué circunscripción va a irse? La 3, la 4 y la 5. La 3, vengan. Ya, ¿qué recinto es? Recinto 300, perfecto. ¿Cuántas maletas son? Son 20 maletas. ¿Quién es el encargado? Juan Pérez, venga, con código de barras. Sale de archivos con el control y les empiezan a entregar 20 maletas a cargo de él. Lo carga a la camioneta, en la camioneta está el custodio, que es el policía, está el chofer y está el técnico del electoral. Hay un plan de rutas. UGLE, que es la unidad de logística y geografía electoral, ha hecho un plan de rutas. Nosotros tenemos 36 movilidades para abarcar los 28 municipios. En este caso, ese plan de rutas te establece claramente la camioneta con placa de control X, Y, Z va a ir al distrito, a la CIR 3, va a ir a 10 distritos, o recintos, perdón, Tarabuco, Icla y Amparaes. La otra camioneta a tal lugar y ahí está controlado hasta la hora de llegada y de salida para que no haya exceso de velocidad. Y cada uno de los integrantes de esa camioneta está integrado una aplicación con control GPS. Entonces el chofer... No se escapa el chofer. No, imposible. Es un servicio que los esposos, las esposas pueden utilizar para sus maridos en viernes. Claro, porque hay muchos medios de comunicación que han ido al CDL y ahí tenemos 4 monitoreos, unos 6 técnicos que están control 24/7 y ahí controlan, ¿no? Entonces, la camioneta, por decirte, llega a Icla, a la escuelita Eduardo Baroa. Ahí ya está esperando el militar. Los militares están en provincia y está el notario electoral. ¿Cuántas mesas hay en este colegio? 8 maletas. Es jueves a las 5 de la tarde, los depositan en un cuarto y ahí el soldado va a dormir jueves, viernes, sábado. Ahí va a pernoctar. Hemos hecho convenio con Seduca, su higiene, su camita, su colchón, etcétera. Se les da un estipendio. El domingo a las 5 de la mañana el notario electoral es el primero que llega al recinto. Habla con el soldado, le dice aquí está mi credencial, le entrega las maletas, todo con control de código de barras y espera a los jurados electorales. Los jurados tienen que estar según normativa a las 6 de la mañana y el notario les entrega a cada uno. ¿Cuántas mesas hay? 8 mesas. Los arman, cada una de las mesas con sus jurados electorales y les entrega bajo inventario la maleta. O sea, abren la maleta, rompen el precinto de seguridad y ahí los jurados electorales tiquean. Si todo está bien, le entregan al jurado con código de barras y todo eso se reporta al centro de monitoreo. Por eso cuando Radio Global me pregunta a las 10 de la mañana cuántas mesas ya se han abierto, yo sé el dato. Claro. De ahí sale. Claro. 85%, 90%, etc. Es interesante ese control. ¿Cómo ha evolucionado esto? Pues es otro nivel, como dice. Una maravilla, sí. Entonces se hace el control y ya está a cargo de la maleta y del material los jurados electorales. Ellos después hacen lo que es el atender al público hasta las 4 de la tarde. Viene el escrutinio, el cómputo, llenado de los sobres A, B, C y posteriormente esperan que el notario vaya a recoger, le entregan, eso también se reporta y luego viene el viaje de retorno al CDL. En el CDL llegan 12 de la noche, 11 de la noche, etc. La camioneta, el notario, el chofer y el custodio. El notario presenta la maleta. Con las maletas llenas. Con las maletas llenas. Lo deja a depósito y el sobre lo sube. El famoso sobre A, que tiene la papeleta, el acta, el acta, el papel de trabajo y la lista de índice, esos 3 documentos que hacen el respaldo, ¿no? Y luego viene lo que esta mañana hemos visto en el tema del ejercicio que hemos hecho del simulacro, todo el conducto, ¿no? Entonces, son medidas de seguridad interesantes. Yo les había comentado en una anterior visita, son 2 cómputos que se hacen, ¿no? Ese día, es el cómputo en mesa y el cómputo departamental. Entonces, hasta aquí es el antes. El durante, que es el día de la jornada,
al margen de lo que les he explicado, se mueve pues un contingente inmenso de gente aquí en Sucre, en Chuquisaca. En Chuquisaca estamos hablando de 370.517 personas. Imagínate, en Santa Cruz supera los 2 millones. 2 millones, claro. Imagínate en La Paz, porque el padrón global es de 7 millones en Bolivia. Y aquí, para que los 370.517 ciudadanos vayan a votar tranquilamente, estamos moviendo 1.356 policías, distribuidos en los 29 municipios, en camionetas, en motos. Estamos hablando de 330 soldaditos o soldados militares. ¿Cuánto? 330. No hay, el coronel Medina ha dispuesto eso, son los que están destinados a resguardar los recintos en el área rural sobre todo. Estamos hablando de 42 fiscales de materia, ¿no?, que atienden todo lo que es el materia penal más sus administrativos. Ministerio Público. Ministerio Público. El órgano judicial con 61 jueces electorales. A ellos se suman, se educa cuando nos prestan los recintos, la universidad también nos facilita algunos recintos. Estamos hablando de 571 notarios electorales, 10.548 jurados electorales, 42 capacitadores, 12 facilitadores, técnicos, más de 100, ¿no?, técnicos en informática, guías. O sea, es un contingente. Es todo un movimiento, y ¿no?, solo muy para grande. 370.000 habilitados. Imagínate, para 7 millones. Claro. No, entonces es un movimiento grande, ha evolucionado esto, todo con el fin de que usted, estimado amigo, amiga, pueda confiar en el sistema de democracia y logre que su decisión se convierta en representación política, ¿no? Entonces, ese es el trabajo, es apasionante, es una especialidad del derecho electoral sin lugar a dudas, y bueno, me siento bendecido porque me da la vida la oportunidad de conocer este andamiaje desde adentro. Mire, le confieso algo, doctor, y con Fabio, al comenzar, antes de la entrevista, es importante que una autoridad genere confianza, que genere autoridad y seguridad, que genere respeto a una institución. Para nosotros como ciudadanos, cuando nos encontramos con autoridades como las que ahora tiene el órgano electoral, el Tribunal Electoral Departamental, el TED, con amigos bien conocidos, profesionales reconocidos, uno siente que la voluntad popular, por lo menos en nuestro departamento, se va a respetar. Y eso es bueno. Y le agradezco que así sea. Por lo menos eso es lo que usted proyecta. No estoy con lisonjas, estoy diciendo lo que siento, porque uno cuando va a votar tiene que tener esa seguridad de que van a respetar su voluntad. Ahora, los taxipartidos es otra historia que se verá en su momento, pero el proceso mismo se corona este domingo 19 con el derecho de ir a votar. Ahora, ¿qué pasa? Aquí quisiera una explicación, tal vez es bueno para todos. Se cuentan los votos, ¿cómo se llaman? ¿Hábiles? Son Blancos, nulos y válidos. Los válidos. Los válidos son solamente los que dicen por A o por B y eso es todo. O los válidos también son los que dicen blanco y nulo. No. Bueno, la normativa reconoce 3 tipos de votos. Ya. No, se computa 3 tipos de votos, ese sería lo técnico. Los válidos, los nulos y los blancos. Nosotros en estos últimos días estamos en una campaña intensiva para dar consejos ahora, ¿no? Nos estamos abocando a los consejos. El primer consejo que estamos haciendo es, amigo, amiga, el día domingo, si vas a ir a votar, lleva tu cédula de identidad original. Aquí no existe la cédula de identidad virtual, que está permitida, pero no para emitir tu voto. Ni fotocopia. Ni fotocopia, ni libreta de servicio militar, ni nada. El único documento que te va a permitir emitir tu voto es tu carnet de identidad original. Aunque vencido un año. Un añito. Si está vencido un añito, nada más. Ese es el único documento que les va a permitir, cuídenlo entonces, ese es el primer consejo. El segundo consejo es, ve a votar, planifica tu tiempo, anda a votar temprano, en la mañana de ser posible, porque coadyuvas, ¿no? Porque si tú vas a votar temprano, logras que la mesa se cierre más ahora, y eso coadyuva a que el cómputo sea más rápido. El tercer consejo, haz que tu voto sea válido.
Evidentemente es tu derecho no votar, es el voto en blanco, pero ya en cuanto a lo válido y lo nulo, obviamente la idea es que tu decisión, la decisión que tú has emitido en tu papeleta se respete, y eso significa que tiene que ser un voto válido. Para ello, a diferencia del 22, hoy en día, el domingo 19, les van a entregar una papeletita, tamaño carta. Esa papeleta tamaño carta va a tener 2 columnas separadas, ¿no? Con una distancia de 4 centímetros, más o menos. Una columna es de un candidato y la otra columna es del otro candidato. ¿Por qué es importante esto? La regla es, se considera voto válido todo signo de apoyo siempre y cuando no salga de la franja. ¿Del espacio blanco? No, Ah, de toda la franja, de toda la columna. Y aquí me permito, no sé si me pueden apoyar con la imagen, voy a traer ejemplos de votos válidos. Por ejemplo, voto válido, y lo ideal no es este es voto válido. Si se da, no sé si se puede acercar el zoom. Este es un voto válido. Dentro de la franja del candidato, ¿no? No solo es dentro de la franja, si me permite. En el cuadrito. Si se dan cuenta, está dentro del recuadro. Claro. Esto es lo ideal, lo máximo, ¿no? 100 sobre 100 tiene ahí el que ha votado así. Un sándwich para el que vote. Este es voto válido, con un signo de aprobación. Este también es un voto válido, está dentro del recuadro. Obviamente no hay duda alguna de que este es un voto válido. 2 ejemplos de voto válido. Vamos ahora un poquito más complicadito. Este voto, si estoy mostrando a la pantalla, se ha salido del recuadro, pero no de la franja. Ojo, sale del recuadro, pero no de la franja. Entonces, ¿la línea cuál es? Si sale de la franja es nulo. Este voto que estoy mostrando en pantalla es también voto válido, especialmente para el momento del cómputo y el escrutinio, porque a veces hay confusión, se ha salido del recuadrito, no, se ha salido, pero miren, no de la franja, esa es la regla. Este es válido. Este es un poco más complejo, este es el 4º ejemplo de voto válido. Aquí no ha marcado en el recuadro. Tachado al candidato. Pero se entiende que es de apoyo, en una interpretación extensiva si quiere, porque la regla se mantiene, sigue dentro de la columna. Entonces, hasta aquí son 4 ejemplos de votos válidos. Ahora vamos con votos nulos. Ejemplo A, esto a simple vista es nulo, porque ha marcado las 2 casillas, no puede, no es A y B, o es A o es B, entonces este es nulo. Voto nulo porque marcó en las 2 casillas. Claro, marcó en las 2 franjas. Otro ejemplo, este es voto nulo también porque aquí, si se dan cuenta, se ha salido de la columna, de la franja, ¿no? De la franja. Entonces, como se ha salido de la franja, es a todas luces nulo. Este es un ejemplo también de voto nulo. Aquí, pero Fabio, son marcas de apoyo. No son de apoyo, porque aquí se entiende que la intención del que ha votado es ridicularizar al candidato. Le ha puesto cuernitos, le ha puesto gafas, bigotitos. Entonces se entiende que ese es un voto nulo. Pero eso voto nulo. Nulo. Voto nulo, por los cuernitos. No, mentira. Luego viene este otro voto. Este voto también es nulo porque sigue la regla, ¿no? Se ha excedido o se ha salido de la franja. Claro. Entonces creo que con estas explicaciones gráficas se pretende que cuidemos nuestro voto. Esto es para los ciudadanos que luego cuestionan en la mesa, que tengan esta información clara, ¿no es cierto? Eso es lo que se está esforzando. Otro consejo. Si vas a ir a votar con tus guaguitas, que normalmente lo hacemos, yo voy con todos mis hijos, aunque ellos no voten, porque es un momento de paseo, ¿no? de distensionamiento. Si son tus guaguas chiquititas o pequeñas de edad, cuídales, porque hay vehículos que están circulando. Evidentemente hay restricciones, pero hay vehículos que están con el permiso respectivo. Entonces cuida a tus guaguas, no queremos tener accidentes, por favor. Un otro ejemplo, otro consejo: la limpieza de los recintos. No te olvides que la mayoría de los recintos son unidades educativas. Si vas a ir con tus mascotas, con tus perritos, por favor, el tema de la higiene.
cuidarlos porque ha habido quejas, les soy honesto, ha habido quejas de algunas instituciones, universidades y establecimientos, porque al día siguiente de la votación tus hijos van a ir a la escuela y hay veces hay ese problema de la limpieza, entonces cuídalos porque esos establecimientos son de todos, ¿no? Un otro consejo es el tema del trato. Los jurados electorales se les exhorta que generen empatía, si bien son las más altas autoridades de la mesa, son las que atienden al público, al que va a emitir. Trátalos con calidad y con calidez. Buenas tardes, buenos días, présteme su carnet, no se preocupe, tranquilo, no esté nervioso, aquí tiene la papeleta. Porque algunos jurados nos comentaron, no todos obviamente, sí, ya, pase, traiga. Entonces hasta da miedo acercarse, ¿no?, a votar. Entonces ese tema de trato yo les pido por favor a los jurados electorales un poco de empatía. Un otro consejo es el tema del trato y relación con los delegados. Los delegados evidentemente son representantes de las fuerzas políticas, uno por partido o por frente, pero no son enemigos, ¿no? Al final son dos personas o dos partes que tienen el mismo objetivo, que la voluntad del soberano se respete y se cumpla la normativa. Entonces, siendo que el presidente de la mesa es un jurado electoral y no hay una silla, por ejemplo, para que esté cómodamente sentado el delegado, hay 6-7 horas, entonces no le cuesta nada llamar al encargado del recinto, por favor, traigan una silla o algún tipo de viático que también se les da, compartir, o sea, generar un nivel de interacción amigable. Un otro consejo es que al momento del escrutinio y el cómputo, después del cierre de la mesa, hay veces hay una especie de acoso, ¿no?, de los delegados. Ha habido casos así donde exigen a los notarios determinadas situaciones y ahí el consejo es siguiente. Los jurados electorales son parte del equipo del TED, son parte. Consiguientemente, si hay alguna duda sobre la interpretación de alguna norma jurídica, acudan a los notarios electorales que están en los recintos para que les coadyuven a resolver ese problema. Para eso están los notarios electorales, ¿no? Entonces somos equipo. Otro consejo, no te olvides que la segunda vuelta solo se está dando en 5 departamentos. En los otros 4 departamentos todo es normal. Entonces, pregunta de examen. ¿Qué pasa si Juan Pérez se ha ido el sábado a Potosí, ¿no?, a un matrimonio, porque tiene derecho a ir a un matrimonio, y la idea era retornar el domingo a emitir su voto, pero así tan feliz el matrimonio, tan alegre el Alvarillo que ha roto el auto del buen gobierno. Se ha quedado en Potosí, 10 de la mañana después de la Calapurca en la zona del cementerio, dice, y ahora no puedo volver a Chuquisaca, ¿qué hago? ¿Cómo saco mi certificado de impedimento por tránsito? Porque en Potosí no hay eso. Bueno, hace 2 días sacó el Tribunal Supremo Electoral una circular que está publicada en nuestra página, donde para prever este tipo de contingencias se ha instruido que en los 9 departamentos esté funcionando de 8 a 4 de la tarde, horario continuo, los TED. En este caso, ese muchacho que está después de la Calapurca, se quedó, tiene que ir al TED de Potosí a tramitar su certificado de impedimento por tránsito. Y lo mismo va a pasar en impedimento por Calapurca. No, entonces son consejos que amablemente se están pretendiendo socializar para que el día domingo sea una fiesta democrática. Doctor, entendiendo que usted tiene varios compromisos, un dato. En Sucre, ¿cuántos van a votar en el municipio y en el sector rural del departamento? Porque se habla de un 60 y tantos % para acá en Sucre, ¿verdad? Sí. Bueno, esto es interesante, ¿no? Desde el punto de vista territorial, si hablamos de alcaldías, claro, aquí hay una alcaldía, la alcaldía de Sucre. La alcaldía de Sucre está distribuida según la ley de autonomías por distritos, ¿correcto? 8 distritos, 5 distritos urbanos, 3 distritos rurales. Eso es Sucre. Desde el punto de vista electoral, la organización es diferente.
Desde el punto de vista electoral no nos dividimos en distritos, sino en circunscripciones, y solo somos 5. Cuando uno dice hay 5 circunscripciones, 2 están en Sucre, la CIR 1 y la CIR 2, ¿no? Y las otras 3 son provincia. Evidentemente, en términos de porcentaje, somos en este momento para gobernación 370.517 ciudadanos. En el departamento. En el departamento. De ese total, el 64% aproximadamente está en la CIR 1 y CIR 2, que hacen más o menos a unos 264.000 personas. Es harto, ¿no? Y yo digo eso porque, imagínate, solo el distrito 2 de Sucre, no CIR, el distrito 2, equivale a todo Chuquisaca Centro. A ver, doctor, es que me da pavor lo que acaba de decir. 260.000 para una población de 300.000 según el último 370.000. Claro, 370.000 votan en el departamento. En el municipio 264.000. Claro, porque el Chuquisaca tiene una población, según datos del 2024, de 600.002 habitantes. Exactamente. Y Sucre tenía 295.000. No llegamos a 300.000. No llegábamos a 300.000. Por eso le decía, quiere decir que 45.000 menos, 35.000 personas son menores de 18 años. Eso sería todo. Básicamente no es un tema de población que hay que analizarlo más a detalle, ¿no? Sí. Eso tenemos que hacerlo bien porque este tema de la población es interesante en muchos sentidos. Por ejemplo, se me ocurre en la FUPOCH, ustedes saben, la Federación Única de Campeones de Chuquisaca, habla de 12 provincias, si mal no estoy, no son 12 provincias, 12 secciones. Entre estas, Chuquisaca Centro y Chuquisaca Norte. Y yo me acuerdo en las discusiones, porque yo vengo de una comunidad, decían, Oropesa es la que pesa más, y es verdad. Todo lo que es Oropesa, ¿no? Yotala, Poroma, Sucre, representa más del 50%. Entonces tendría que tener representación. Y con ese argumento, en la ley 1700 se ha incorporado pues 2 asambleístas más. Correcto. Entonces son temas que hay que ir a analizarlo en detalle. Ahora, en términos de estrategia política, a los que conocen un poco este tema, también es interesante. En el tema de municipios, tienes que hacer campaña sí o sí en el territorio del municipio. El Millar, ¿no? Tarabuco, Icla. Pero en temas de gobernación es diferente, claro, porque ahí todo se mete en una bolsa. Y como yo decía, el distrito 3, el distrito 2, estoy hablando distritos, en términos de población, equivalen a todo Chuquisaca Centro e incluso Sintis. El departamento tiene esa configuración demográfica muy interesante. Muy irregular, sí. Sí, en Potosí es a la inversa. En Potosí, el norte de Potosí y la provincia Modesto Miste, Villazón, le ganan a la ciudad, ¿no? Entonces, en Santa Cruz es diferente. Entonces, cuando uno quiere generar estrategia política en campaña, recursos, todo, es muy interesante la distribución demográfica de cada región o de cada departamento. Ahora, el Tribunal Supremo Electoral, en la información última que registra, habla de las 19 horas. Creo que con esto podríamos cesar. A horas 19, 7 de la noche, Chuquisaca ya sabrá quién es el nuevo gobernador, presidente. A más tardar. Bueno, el CIREPRE, que es un servicio de cómputo preliminar, es un servicio que lo maneja el Tribunal Supremo Electoral, es un servicio que ha generado mucha credibilidad, mucha confianza, porque en las últimas elecciones, incluyendo la del 22 de marzo, no ha habido mucho margen de diferencia entre el cómputo oficial y el cómputo preliminar, ¿no? En la anterior elección, imagínense, el CIREPRE ha tenido la capacidad de mostrar resultados de las 9 ciudades capitales y el Alto para alcaldía y de las 9 gobernaciones. Hasta ahí ha llegado el CIREPRE. Ahora solamente son 5 ciudades, ¿no? 5 departamentos. En la anterior se mostró para las 9 de la noche. Así es. Yo había escuchado en algún medio de comunicación que era para las 6, ahora me dicen para las 7, pero aún así es novedoso. Sí. Es novedoso
Es una información que a nosotros nos va a ilustrar mucho, la verdad, como ustedes vamos a estar ansiosos de saber eso, porque si según el CIREPRE, ya sea las 6 o las 7, el margen de diferencia es mínimo, 1000 votos, 2000 votos, la verdad va a ser complicado porque afuera del CDL va a haber una barra del Bolívar y otra barra del Tigre ahí, ¿no? Entonces tenemos que generar niveles de seguridad, ¿no? Hemos hablado con la policía para prever, porque estas dos barras no tienen que juntarse. Pero si el CIREPRE nos da un dato de una diferencia significativa, ¿no? Ya no hay nada que hacer ahí. Ya solo va a estar o el Bolívar o el Tigre, ¿no? Entonces va a ser mucho más llevadero. Eso en cuanto al CIREPRE, nosotros lo estamos viendo así de mutuo el dato. En cuanto ya al cómputo oficial... Hasta el miércoles, ¿no? Yo calculo que no, estimado Fabio. Bueno, uno siempre quiere algo mejor, pero solo Dios sabe, ¿no? Solo Dios sabe lo que va a ocurrir. Nosotros hemos hecho el siguiente análisis. En la elección del 22 de marzo eran 5 papeletas de trabajo, 5 votos, 2 actas. Prácticamente teníamos que computar 3.508 actas, ¿no? Hoy, en esta elección es un solo voto y solo son 1.758 actas. En la elección del 22 de marzo, se calculó que si la mesa cerraba a las 4 de la tarde, más o menos íbamos a tardar 2 horas en hacer el cómputo. O sea, recién a las 6, 6 y media, empezaban a retornar las maletas a Sucre. En esta se calcula 40 minutos, 1 hora máximo, porque cada mesa tiene más o menos 180, 170 votos. Entonces, vamos a adelantar el traslado de las maletas. Van a empezar a volver a su lugar o a Sucre a las 5 de la tarde. ¿Eso qué va a permitir? Si ustedes recuerdan, el 22 de marzo, nosotros instalamos la sesión pública de cómputo a las 6 de la tarde, porque el artículo 175 de la 026 sí ordena, pero materialmente recién empezamos a computar a las 9. Usted me dirá, ¿por qué? Porque para las 6 de la tarde no había una cantidad importante de sobres, y el sistema que nosotros tenemos nos permite computar, póngale 15 actas en media hora, un ejemplo. Entonces no podíamos empezar con una cantidad menor a 100 actas, si no íbamos a parar. Claro. Aquí yo creo que para las 6 de la tarde, Dios va a querer así, ya vamos a tener más de 100 actas, entonces vamos a empezar. Esos elementos nos dan a entender que en la anterior elección hemos tardado hasta el miércoles a las 8 de la noche a cerrar el 100%, 3 días, domingo, Lucy, 3 días. Ahora, con las particularidades, tenemos la fe de que el lunes 20 ya tendríamos que concluir. Vamos a hacer el esfuerzo respectivo, pero solo Dios y la divina providencia saben, pero las movilidades hemos instruido también que retornen inmediatamente. Creo que no va a haber mal tiempo, derrumbes no va a haber, pero siempre, ¿no? No sabemos qué Hay contingencia. veces por ahí Dios no quiera que nadie se entere, pero por ahí hay impugnaciones, hay demandas de nulidad que la ley prevé, pero vamos a ser lo más ágiles posibles. perfecto. Lunes, 20, 22, 23, 24 horas. Podría ser, de acuerdo, es el objetivo, es el propósito que mueve al Tribunal Departamental Electoral. El lunes hasta las 22:23 ya contar con el resultado oficial del departamento de Chuquisaca. Dios va a querer, así va a ser. Le vamos a poner como en la época universitaria con nuestro bolo. La otra vez aguantamos hasta las 4 de la mañana. No le pusimos. Felicito a mis colegas, al equipo también, estamos predispuestos. Esta mañana en el simulacro también nos hemos puesto esa meta. Y nada, ¿no? Felicitar al público, al pueblo chuquisaqueño. La verdad es un ejemplo. Hay muchas cadenas televisivas, Red 1, Unitel, que nos han entrevistado y he sido bien, la verdad, con mucho orgullo, porque el proceso del 22 ha sido sin novedad, un ejemplo de civismo, porque ustedes han visto, el 22 ha habido lluvias torrenciales en el Chaco, en Sintis, en Monteagudo se ha cortado la energía eléctrica. Pese a esas inclemencias, la gente ha ido, ha sido una fiesta democrática con la familia, los hijos. Entonces yo sé que ahora también se va a repetir lo mismo y esperanzados de que sea un éxito.
Perfecto, Claro. para como ciudadano común y corriente, el mejor deseo para el Tribunal Claro que sí. Electoral Departamental, que haya sabiduría, que haya inteligencia, que haya compromiso y que haya lealtad con el que va a votar. El votante quiere que se respete su voto, Sí. ¿no? En ese propósito de garantizar la mayor transparencia de lo que vamos a vivir como sucrenses, como chuquisaqueños el próximo domingo. Lleve ese deseo de Radio Global que interprete el sentimiento de mucha gente, mi querido presidente. No, gracias Fabio, igualmente estimado amigo. De verdad, Omar, yo me siento muy afortunado con la vida de estar en este lugar porque me permite prestar un servicio al pueblo chuquisaqueño que tanto me ha dado. Y nada, lo que me corresponde a mí es poner 24/7, lo mismo que mis colegas, porque es una oportunidad que pocos bolivianos tenemos, ¿no? De servir a nuestro pueblo y dejar huella. Entonces, en eso estamos, siempre con humildad, con sacrificio, con compromiso, sabiendo que todos los días uno va aprendiendo. Los consejos que acabo de dar, por ejemplo, el tema de cómo tiene que comportarse el electorado, todo, no es fruto de los libros, es fruto de las conversaciones que hemos tenido con los choferes, con los notarios, con los jurados. El contacto día a día te nutre mucho. Es otra cosa con guitarra, como dicen, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, al pueblo chuquisaqueño, confíen en el Tribunal Electoral Departamental. Ahí tenemos personas que están comprometidas, como dice don Fabio, con lo único muy importante, que se respete la voluntad del pueblo. Y a los candidatos y sus seguidores confíen en el árbitro. Y ustedes también confíen. Y nada, felicitarlos a los dos candidatos porque realmente uno sabe lo que cuesta ser candidato, en todo el sentido de la palabra, ¿no? Entonces, nada, nos vemos el domingo a las 7 de la mañana. Nosotros vamos a hacer la inauguración de la jornada electoral. A mediodía va a haber una conferencia de prensa de evaluación y Dios va a querer ya en la tarde empezar el cómputo y el lunes oficialmente ya anunciar a nuestro futuro gobernador. Muy bien. Ese derecho-obligación, porque es un derecho y es una obligación de ir a votar, tendrá que ejercerse con entusiasmo, con alegría, pensando siempre en un buen futuro para nuestro departamento. Que Dios ilumine a nuestro pueblo. Exacto. Para que elija un buen gobernador. Muy bien, le quedó, él tiene que Tiene que prácticamente volar. ya una... Sí. tiene que volar, como se dice. Estimado presidente, con todo cariño, con todo afecto, éxito. No, gracias. Éxito, Gracias, para Lo usted. propio, querido doctor. Y transmita el mismo propósito para toda la gente, para sus colegas del Tribunal Departamental Electoral y para toda la gente que ha logrado movilizar. ¿Cuánta gente va a participar de todo este proceso? Debe ser buena cantidad de gente, Detrás ¿no? del Tribunal Electoral Sí, estamos bordeando las 20.000 personas, ¿no? En todo lo que implica. Eso es lo que cuesta en cuanto a movimiento para que usted emita su voto seguro, secreto y ante todo transparente. 20.000 personas se están movilizando aproximadamente para este proceso llamado balotaje. Sí. Bien, presidente, hasta cada rato. Feliz domingo, feliz día para el pueblo chuquisaqueño. No, igualmente, y nada, felicitar también a los amigos de la COP que están de aniversario, ¿no? Un 17 de abril. Y realmente es una institución que ha marcado historia en la década de los 50 en toda Iberoamérica, ¿no? Porque ha roto un paradigma. En el marxismo se decía las clases antagónicas irreconciliables son la burguesía y el proletariado, pero en Bolivia hubo lo contrario, ¿no? Entonces es algo que es digno de estudiar, digno de analizar a las generaciones futuras porque es importante saber la historia de estas organizaciones. Muy amable y gracias por la entrevista. Bien, Bueno, un gusto, hasta otro doctor. rato, que le vaya bien, presidente. Nosotros tenemos que tocar un tema que Un par de minutos más, Sí, ¿no? dos minutitos que nos regala la vida y la radio. Una es que la COP está de aniversario. Este detalle nos lo ha refrescado el doctor Fabio Chacolla. Y es que la Central Obrera Boliviana es una de las organizaciones sociales de mayor peso en la historia de Bolivia y única por sus características. No había en otro país
una central obrera que llegara a concentrar a todos los sectores laborales de Bolivia. Su connotación es importante. ¿Cómo ha ido después debilitándose y entrando en contradicciones perniciosas, quitándole su protagonismo y su credibilidad? Es lamentablemente una historia por analizar, pero de nuestra parte que vaya un abrazo, ¿no? A la Central Obrera Departamental. Así es. Una central obrera de lujo, la que tuvo en materia de dirigencia nacional Juan Lechín Oquendo, Simón Reyes, en fin, Reyes. Tanta gente que escribió páginas brillantes dentro páginas de históricas la obrera en Bolivia. Sí, de gran trascendencia. La Central Obrera ha ayudado a recuperar la democracia, ha tenido un rol verdaderamente fundamental en la construcción de una sociedad como la que vivimos hoy, que recupere pues, que dejen de ser los muchachos al servicio de una causa ya perdida, que no se entreguen a un gobierno, pero que tampoco sean enemigos de ese gobierno, sino que sencillamente jueguen su rol histórico para conducir lo mejor que se puede a este país. Muy bien. ¿Nos vamos, querido? Sí, yo creo que sí, porque me voy a ir a pie reclamando por la despeatonalización de la Plaza 25 de Mayo, que cada domingo, en vez de tener más peatones, tiene más artistas, pero menos peatones. Antes era una maravilla cuando había retreta, te acordarás, Fabián. Los jueves y los domingos. Y los domingos. Era la plaza que rebalsaba de gente. Yo no sé por qué ahora ya no va la gente, o porque los artistas no convocan, la organización es mala, o la peatonalización es dañina. Ese es un tema que en otro momento lo podríamos hablar, y hay que ver que doña Fátima tal vez tenga que recuperar la plaza para los sucrenses. Las nuevas autoridades departamentales y municipales, incluyendo los entes deliberantes, asamblea y consejo municipal, serán todas estas instituciones, las autoridades, posesionadas el próximo 4 de mayo. 4 de mayo. Va a decir que a partir del próximo día lunes, ya conociendo al nuevo gobernador, la agenda va a ser esta. ¿Quién va a ser el presidente de la Asamblea Departamental? Seguramente la oposición y el oficialismo tendrán mucha actividad. Y lo propio pasará. Por el momento todavía los concejales están a la espera de lo que pueda pasar el próximo día domingo. Lo del domingo va a tener repercusión directa, no creo equivocarme. En la elección del Consejo. Claro, lo que va a pasar en la elección del Consejo, se van a clarificar las fuerzas. Las aguas se van a separar. Exactamente. Ahí el Consejo Municipal, el lunes, después de lo del domingo, se va a definir quiénes, ¿no? Entonces si hay una posibilidad de alianza o no, claro, depende de lo que pase. Y también nos comentan que, conocido al nuevo gobernador, van aparecer candidatos en la universidad de cara a los claustros universitarios. Que se avecina. Mucho va a tener una relación muy interesante la elección del nuevo gobierno en la elección también de autoridades universitarias. Algunos pajarillos me han cantado la historia de que la famosa reforma de estatutos de la universidad pasaría por viabilizar la reelección de las autoridades actuales. Es decir, que no habría tal vez tanto espacio para la renovación. Pero son especulaciones, veremos todavía, porque hay un consejo universitario que tiene que resolver esa reforma, ¿no es cierto? Y en esa reforma... La convocatoria a un congreso interno. Congreso interno, exactamente. ¿No? Sí, cuyo objetivo va a ser seguramente algunas reformas de carácter académico. Se habla de 4 vicesectores, el cuento. Ya ve. Mucha gente ya nos está haciendo llegar, nos dicen, esto es lo que se está pensando, esto es lo que van a plantear algunos sectores, ya no un vicesector, sino 4 vicesectores donde ya no habrían decanos, el cuento. O sea que hay conscientes que ya están trabajando en función de seguramente pensar lo mejor para la universidad, algunas reformas que naturalmente tienen que darse y tienen que estar a la altura de la coyuntura. Pero ¿no? hay docentes que creen que no son estas autoridades las que deberían llevar adelante este proceso, sino las nuevas,
para que tenga una visión refrescante y refrescada de la realidad La universitaria. elección del nuevo gobernador va a tener Va a una incidir. incidencia indirecta pero importante. Tiene ¿no? razón. Y en el tema de la fábrica de cemento también. Ah, no, eso ya es Bueno, un caso abrazo, cerrado. un buen fin de semana y el domingo nos vemos acá, querido Omar. Con todo gusto, Fabio. Como usted sabe, yo soy un soldado de la radio y me gusta no solamente de la radiodifusión como profesión o como oficio, sino de la Global, que es la casa que nos acoge y nos reúne. En esta elección estaré puntual a las, diga usted, Bueno, internamente nos ponemos en internamente vamos a arreglar esta situación. Gracias. Un abrazo para todos. Muy buenas tardes. Sigan con Global, la radio de todos. La radio en el mundo. Global FM. Estamos en la